tenemos que ver a Jesús como nuestro modelo, ¿sí? Y empezar a ver cómo hablaba, cómo actuaba, ¿sí? Obviamente en los evangelios pues se ve algo un poco más claro o más específico, pero en en la Biblia pues nos habla de Él, ¿sí? Nos habla cómo es su carácter, cómo son sus actitudes, cómo es su forma de pensar, todo lo que es Él. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces Él viene a ser pues nuestra vara, ¿sí? O la medida para nosotros, ¿sí? Entonces no nos podemos medir con la gente, ¿sí? Como lo hacen los fariseos, ¿verdad? Acuérdense del fariseo que estaba delante de Dios y decía: te doy gracias porque no soy como este publicano, sí, hablando de un pecador, ¿verdad? O de alguien que no era judío o no era fariseo, sí, te doy gracias porque no soy como él, ¿sí? Yo ayuno tantos días, sí, yo oro tantas horas, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, y te doy gracias porque no soy como él. Y la Biblia dice que él no salió justificado, sí, o sea, fue rechazado, sí, a pesar de que él presentó lo que hacía. Pero fíjense que él, su espiritualidad o su madurez, entre comillas, la estaba midiendo en base a los errores o deficiencias de otro, ¿sí? O sea, él tenía como vara o medida el publicano, ¿sí? Y en base a esa medida pues lo sobrepasaba, ¿sí? Según su criterio, obviamente, ¿verdad? O sus obras, amén. Pero según Dios el otro estaba más arriba que él, ¿sí? ¿Y por qué? Pues por su arrepentimiento, ¿sí? Porque se sentía pecador y se sentía necesitado del perdón, y por eso la Biblia dice que él salió justificado. Entonces no podemos medirnos con otras personas, ¿sí? No podemos decir: bueno, yo no estoy tan mal porque no hago lo que hace fulano, ¿sí? O no, yo estoy bien porque yo no soy como este, yo no tengo las actitudes de este o de esta, ¿sí? Si esa es nuestra forma de pensar o de medirnos, pues ya estamos muy mal, ¿sí? Nosotros tenemos una vara o una medida que es Jesús, amén. Y en esa medida nunca vamos a dar el 100, ¿sí? Nunca. Por eso el mismo Señor se lo dijo a Juan el Bautista, ¿sí? Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? El más grande de todos los profetas. A él se le dijo, o de él se decía: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿sí? En pocas palabras, el más grande de los profetas ya tropezó, ¿sí? Porque se equivocó, ¿sí? Porque él decía: bueno, si es este el que esperamos o ha de venir otro. O sea, ya estaba dudando de lo que él vio y oyó cuando lo estaba bautizando en el Jordán. Bueno, el punto es, ¿sí?, que él es nuestra vara, nuestra medida, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, por eso no hay que medirnos con nadie, amén, porque va a ser en base a la condición interna, o a veces hasta el temperamento, ¿sí? Entonces, si hay mucho daño, mucha frustración, mucha culpa, muchos complejos, pues nos vamos a medir con alguien superior, ¿verdad? Y vamos a sentir: no soy nada, soy una basura, si yo debería hablar como él o hacer lo que ella hace o lo que él hace, sí, yo no sé por qué Dios se fijó en mí, sí, y nosotros nos desechamos solos, ¿verdad? O si tenemos un corazón pues altivo, sí, pues nos vamos a medir con alguien que a nuestro criterio está más abajo, amén. Entonces todos tenemos que ver a Jesús, sí, y viendo a Jesús todos estamos mal, amén. Entonces todos tenemos algo que corregir, ¿sí? Nunca va a ser en un sentido de culpa, porque entonces ya nos fuimos a otro extremo, ¿sí? Pero siempre hay que tener un corazón muy moldeable, amén. Entonces esto es así, y es así en todas las estaturas que podamos tener, ¿sí? Cuando una persona no tiene un corazón moldeable o enseñable, ¿sí?, va a entorpecer su caminar él solo, amén. Siempre tiene que haber, por mucho que uno aprenda o que uno pueda llegar a conocer o uno pueda llegar a alcanzar en Dios irreal, no fantasías, sí, porque hay gente que está fantaseando que es algo cuando no es nada, sí. Pero alguien que realmente ha alcanzado algo en Dios, pues usted ve al apóstol Pablo, sí. Pablo significa pequeño, amén. Entonces él dejó de ser un Saulo para ser un Pablo. Saulo, el que es pedido por los hombres, sí, o sea,
que en estándar humano él era muy reaceptado, pero después fue un Pablo pequeño, ¿sí? Después de sentirse o ser entre los hombres muy grande, él ante Dios o delante de Dios se sentía pequeño, y él lo decía, ¿sí? Estamos hablando de alguien que tuvo demasiada revelación y que tuvo muchas experiencias con Dios, ¿sí? O sea, él tenía mucho que presumir, tanto en lo natural como en lo espiritual, pero él le enseñó: nadie se sienta más que otro, siempre considera a los demás como superiores, ¿sí? Entonces él decía eso es porque él lo entendía y lo hacía, ¿sí? Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Hay como ir poniendo balance en todo eso, porque él también decía: sean imitadores de mí, sí, como yo de Cristo. Pero bueno, el punto es, nuestra vara o medida es Jesús, ¿sí? No hay que medirse en nadie más, amén. Obviamente hay modelos humanos alcanzables, que se supone deberían de ser los pastores y el liderazgo, ¿sí? Modelos, por eso Pablo lo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces es un modelo alcanzable, ¿sí? Es como un norte, ¿sí? Que nos va a llevar a cómo es Jesús, ¿sí? Que a final de cuentas la idea es que todos seamos como Jesús, pero un pastor o un líder nos va dando como una, ¿cómo lo puedo decir? Una escala de lo que es Cristo, vamos a decirlo así, amén. ¿Sí está claro? Entonces, sí hay modelos humanos en ese sentido, ¿sí? Pero a final de cuentas, si ese imita a Cristo, pues nos está llevando a imitar a Jesús, a final de cuentas, amén. ¿Sí? Entonces no hay que medir nuestra espiritualidad menos con la gente del mundo, ¿sí? Porque estamos peor, ¿verdad? Sí, no, son borrachos, y este es esto, y este es lo otro, porque Dios nos va a una sorpresa, ¿sí? Y nos va a hacer ver que nuestra vida está igual que la del otro, ¿sí? O en una fragilidad igual. Por eso nunca, mi hermano, vayamos a exhibir o a, ¿cómo lo podemos decir? A señalar, ¿sí?, la deficiencia de todo mundo, amén. Porque verdad, si uno lo hace con esa hazaña, ¿sí?, de exhibir el pecado, eso a Dios, lo prende, ¿sí? Porque es una incoherencia. Es como, o sea, Dios podía decir: pero tú estás igual, eres polvo como él o como ella, ¿sí? Entonces no puede ser así. Pero bueno, son varias cosas que entender. Entonces, nuestra medida es Jesús y a él hay que ver, ¿sí? Nuestro liderazgo, nuestro pastorado, padres, esposo, si esposa, son un modelo alcanzable para lo que está debajo de ellos, ¿verdad? ¿Amén o no? Bueno, entonces dijimos dos características de alguien que va hacia la madurez. La primera es firmeza, ¿sí? La segunda es que es un peregrino, ¿no? Que vive en tiendas, ¿sí? O que tiene un corazón peregrino, ¿sí? Que sabe que está de paso en este mundo, amén. Todo eso, fíjense, por eso estas es las características de alguien maduro, ¿sí? Porque para llegar a esta mentalidad, pues se requiere caminar con Dios, ¿sí? Tiene que ser un grado donde Dios viene a ser, poco a poco empieza a hacer todo para nosotros, ¿sí? Pero eso es progresivo. Por eso la Biblia dice que el caminar del cristiano, del justo, es como la luz de la aurora, ¿sí? O sea, así tiene que ser. No se puede quedar en un punto, ¿sí? Tiene que ir de gloria en gloria hasta que el día es perfecto, dice la Escritura. O sea, no puede llegar a un punto y sentir que ya lo alcanzó todo, ¿sí? No se puede. Por eso decía, tenemos que siempre tener un corazón moldeable. Nadie es perfecto, nadie, ¿sí? Pero a veces a veces no lo entendemos. Pero ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque nos medimos en alguien imperfecto, ¿sí? Porque nos estamos viendo, él es así, ella es así, ¿sí? Pues no estoy tan mal. A lo mejor no lo decimos así, ¿verdad? Pero hay un cierto alivio de conciencia. No ando tan mal, ¿sí? Pero no, pues hay que ver esta palabra. Y nos va a mostrar un Dios sin tacha, ¿sí? Santísimo, amén. Un Jesús que en su humanidad ni siquiera hubo engaño en su boca, ¿sí? No tuvo ningún acto por el cual lo pudieran señalar. Y pues lo vemos en la Biblia, ¿verdad?
tuvieron que hacer testigos falsos porque no había forma de decir, él hizo esto o dijo esto, ¿sí? No le hallaron nada. Es como el cordero que lo usaban para el sacrificio de la Pascua. Duraban varios tiempos observándolo, examinándolo. Así fue el Señor, pero nunca le encontraron nada, ¿sí? Tuvieron que decir mentiras para poder acusarlo en algo. Bueno, entonces dos cosas ahí, ¿verdad? Vamos a ver la tercera. Génesis 18:1. A ver cuántos alcanzamos hoy. Pero ya poco a poco vamos respirando, ¿eh? Ya mero termino todo esto, no se preocupe. Esto ya es como que vamos aterrizando por fin. Bueno, dice el versículo 1 del capítulo 18 de Génesis. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Bueno, ya, firmeza, eso significa Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda. Tiendas quiere decir que no tenía casa, que él era peregrino, ¿sí? Que cambiaba la tienda de un lugar a otro. Por eso a Abraham se le llamaba el hebreo, porque eso significa el que salta de un lugar a otro. Eso quiere decir hebreo. Al calor del día, bueno, eso ya lo explicamos. Versículo 2, aquí ya empieza la tercera característica. Dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Bueno, hasta ahí. Ya después habla, le está rogando a Dios que lo deje servirlo. Esa es otra característica. Pero bueno, la primera, sería la tercera, ¿verdad? Versículo 2, ¿cómo inicia? Alzó sus ojos y miró, ¿sí? Entonces una característica u otra característica de alguien que está madurando o está creciendo es que tiene sus ojos hacia arriba, ¿sí? Está alzando la mirada continuamente, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues es lo que también se ha hablado bastantes veces aquí, ¿verdad? Que lo menciona Colosenses 3, ¿sí? Que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice. O sea, mirar hacia arriba, ¿sí? Donde está Cristo sentado. Amén. Y ya menciona varias cosas ahí, ¿verdad? Pero eso quiere decir, y luego después dice: poned la mira, ¿sí? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces una persona que está creciendo, ¿sí? Eso es alguien que tiene esa batalla, ¿verdad? Acuérdense que todo esto es la aspiración a alcanzarlo, ¿sí? No quiere decir, o no precisamente, que todos lo desarrollemos al 100, ¿sí? O a lo mejor no lo hemos desarrollado al 100, pero estamos en esa lucha por alcanzarlo, ¿sí? Eso es crecimiento, porque hay gente que ni siquiera lo considera, ¿sí? Ni siquiera le pasa por la mente afirmarse, solamente piensa: súpleme, ¿sí? Y por eso la actitud de Abraham es de alguien maduro, ¿sí? Que eso está más abajo para no adelantarme, ¿verdad? Nunca pidió nada, lo único que pidió es: déjame servirte, ¿sí? Eso es muy diferente, mis hermanos, ¿sí? Y esa es la actitud de alguien que está creciendo. Alguien que no está creciendo, todo su lenguaje es dame, ¿sí? Pero alguien que está creciendo es: ¿qué ofrezco yo? ¿Sí? O déjame. Pero bueno, es otra cosa. Entonces 3, alzó sus ojos y miró, y lo que vio pues fue que vio a Dios, casi nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa alzar los ojos? Pues es lo que dice Colosenses: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? Y bueno, de eso pues ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero hay versiones que no dice poner la mira en las cosas de arriba, dice poner la mente en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alzar los ojos hacia arriba es forzar la mente, ¿sí? A estar en el Señor, ¿sí? Todos tenemos una batalla, esa yo creo que es la batalla más intensa, ¿sí? Y es muy, pues puedo decir que fácil de darse cuenta si nuestros ojos ya se bajaron, ¿sí? Y esto ya lo explicamos en todo este recorrido. La forma más fácil de darnos cuenta si nuestra mirada ya se bajó, ¿sabe cuál es? Es la queja, ¿sí? Cuando alguien ya bajó su mirada de las cosas de arriba, ¿sí? O su mente ya no la está forzando, porque esto es así, tenemos que entender que la vida del cristiano es una vida de batalla.
¿sí? La guerra más intensa, usted lo sabe bien, no es contra Satanás, amén, ni contra todos los ejércitos que el diablo pueda tener, ¿sí? Esa batalla no es tan intensa, ¿sí? Eso se puede decir, ¿verdad? En comparación a la otra, que esa batalla es la más fácil en comparación a la otra, ¿sí? La batalla más intensa es contra nosotros, amén, porque ese está más vivo que el otro. El enemigo está 100% vencido, ¿sí? Obviamente, pues hay leyes espirituales, ¿verdad? Por las que él se puede mover, ¿sí? Pero en esencia, ¿sí? Satanás está derrotado con todo su ejército, ¿sí? Pero otra vez, ¿verdad? Hay leyes espirituales que ahorita pues no es el tema, y por eso él se puede mover. Pero en general, pues es una derrota real, amén. El problema está que nuestra lucha más intensa es contra nosotros, ¿sí? Y la lucha más pesada es contra la mente, amén. Por eso es poner la mente en las cosas de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que gobierna nuestra mente? Bueno, en base a eso, uno se va a dar cuenta qué tan arriba estamos viendo o qué tanto estamos alzando los ojos, ¿sí? ¿De qué otra forma nos damos cuenta, verdad? La queja. La queja es una evidencia, la queja continua es una evidencia que los ojos ya se bajaron, ¿sí? Y hay mucho para comprobarlo, ¿verdad? Una de ellas es Habacuc, ¿sí? Que es la escritura un poquito más clara, ¿sí? Bueno, aquí ya hablamos de la queja, ¿verdad? En los primeros de todo este camino, ¿sí? Que hemos estado hablando, la queja continua. Pero Habacuc es una muy buena, Habacuc y el Salmo me parece que es el 73, ¿sí? Pero Habacuc dice, ¿sí? Habacuc 2 por ahí, él empieza a hablar de la queja, ¿sí? Y se suelta un sermón de esos muy inspirados, donde él quiere como que ahora sí me va a presentar ante Dios y va a ver, ¿sí? Le voy a decir todo lo que no ha hecho y todo lo que quiero que haga, y así lo dice: yo me presentaré ante Dios, entre otras palabras, ¿verdad? Para ver qué hace tocante a mi queja. O sea, voy a orar para reclamarle. No, ese fue su error, ¿sí? Usted lo puede ver en Job también. O la gran mayoría de su, pues eso ahí uno puede decir, no, pues quién no se quejaría, ¿verdad? Fue demasiado el padecimiento, pero Dios siempre lo dejó hablar. Ya lo había dicho, ¿verdad? Hablaba Job y hablaba y hablaba, maldijo a la partera, maldijo a su madre, maldijo al que se le ponía enfrente, ¿verdad? Por tanta aflicción que él traía, ¿sí? Donde ya no quería vivir, ya no quería saber nada de la vida, porque era demasiado el sufrimiento. Cuando ya se cayó él, ¿sí? Pues empiezan a hablar los otros, ¿verdad? Y tristemente es así. Los otros, en vez de mostrar misericordia, empezaron a señalarlo. Algo has de traer atorado, si algún pecado has de traer escondido, no puede ser. Y la clásica mentalidad de un religioso, ¿sí? Del que no tiene esa compasión, ¿verdad? O esa empatía de que él también es débil y que él no está ahí porque Dios no quiere que esté, ¿sí? Que acuérdense que Job estaba ahí porque Dios lo permitió, no por causa de Job. Entonces después, pues ya lo había mencionado también, ¿verdad? Al final habla el más joven, ¿sí? De los amigos de Job, que era Eliud. No recuerdo qué significa Eliud, pero tiene algo que ver con lo que él decía. Pero el punto es que Eliud siempre defendió a Dios, o en general en todo su sermón que él se aventó, no señaló tanto a Job sus pecados, ¿sí? Lo señaló a todos, a los amigos de Job, a Job, ¿sí? ¿Cómo puede ser que renieguen de Dios? Empezó a decirles cosas así. Cuando él terminó de hablar, pues ya lo había dicho, ¿verdad? Empezó a hablar Dios. Entonces, fíjese lo que esa es mucha enseñanza, ¿sí? Porque entre más nuestro lenguaje sea de queja, menos Dios habla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da cuenta uno que la vista ya se bajó? La queja, ¿sí? Hay que oírnos, amén. Entonces, ¿por qué la persona se está quejando? Porque su mente ya la están trabajando. La está trabajando las circunstancias, la está trabajando su condición, su razonamiento o su lógica, ¿sí? Y en base a esa lógica, pues empieza a ver que en su lógica las cosas no cuadran, ¿sí? Y por eso se empieza a quejar. Entonces Job, pues obvio, ¿verdad? En el caso de él, nada cuadraba. Y pues salta la queja, y quejas pesadas, ¿verdad? Job no tenía Biblia, pues él no tenía nada de dónde agarrarse. A él le habló Dios directo.
Entonces, en el caso de Habacuc, ¿verdad? Pues es algo similar. No recuerdo exactamente toda la escritura, pero sé que está en Habacuc 2, 3, por ahí. Sí, donde él empieza a hablar así y empieza a decir: voy a exponer mi queja ante él y voy a ver qué me dice tocante a mi queja. O sea, pues muy valiente Habacuc, ¿verdad? Le voy a reclamar por qué no hace esto, por qué no hace lo otro. Y cuando él ya va a presentarse ante Dios y dice: ahora sí vamos a ver, ¿verdad? El error, ¿verdad? Y Dios ni siquiera, como que no sé ni de qué me estás hablando, ¿verdad? Dios le empieza a decir: no, escribe la visión, ¿sí? Para que esto corra. O sea, lo que le está diciendo es: ya te desenfocaste, ya bajaste los ojos, ¿verdad? Ya no estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces tienes que volver a ver lo que yo estoy viendo. Eso, mi hermano, es la mente forzarla. Pero esta es una lucha, y es la lucha más pesada, creo yo, ¿sí? Porque lo que pasa por nuestra cabeza siempre tiene lógica y tiene mucho sentido, ¿sí? Pero acuérdese que la fe es un 2 más 2 son 15, no cuadra, ¿sí? Entonces, por eso no es lo mismo como piensan allá arriba. Amén. Por eso decimos, ¿verdad? Y es el ejemplo que normalmente uno da. Allá se piensa así, ¿verdad? Tienes que bendecir al que te maldice. Ya no cuadra, ¿sí? Tienes que orar por el que te persigue. Tienes que disimular la ofensa, ¿sí? O sea, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Simplemente el hecho de que Dios se haya hecho hombre para venir a morir por gente injusta, eso no cuadra y no tiene sentido, ¿sí? Entonces, porque las cosas en el reino de Dios no son como las de nosotros. Entonces, para nosotros lo que es lógico, para Dios no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué cree tanto decirlo, verdad? Que Dios en su palabra dice que en el sufrimiento hay que tener el mayor gozo, ¿sí? No puede ser a nuestro criterio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que la Biblia diga eso? Sí, que lo diga Santiago así, ¿verdad? Tener por sumo gozo. O sea, la etapa más gloriosa de tu vida es cuando te vaya de la patada. Ese es tu mejor tiempo, ¿sí? No puede ser, eso no es posible a nuestra lógica, pero así piensan allá, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque allá no están viendo el sufrimiento presente, están viendo el gozo que viene delante, ¿sí? Eso es la fe. Entonces, poder forzar la mente a pensar así es una batalla, y de muchos días. No quiero decir años, pero es de muchos días donde estás a dale y dale, ¿sí? Y yo reprendo esto, y este pensamiento lo llevo cautivo, ¿sí? Y no, tu palabra dice, y aquí dice la Biblia. Y hay momentos donde te tira al suelo, ¿verdad? El dardo, y los ojos empiezan a bajar, ¿sí? Y empiezo a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto de esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sí? Y como que de repente unas así del Espíritu Santo, ¿verdad? Como que reacciona, ¿sí? Y empieza: pero tu palabra dice, Señor, amén. Y eso es así. Entonces, cuando la vista se empieza a bajar, hay queja. Y queja no es nada más como en el caso de Habacuc, ¿verdad? Que era queja contra Dios. Es queja en todo, ¿sí? Por eso decía una vez, ¿verdad? La murmuración es queja de alguien, ¿sí? Es quejarse de algo. Es esa actitud y palabras, de queja, de verdad, eso es aborrecible ante Dios. Es algo que yo pienso, ¿verdad? Como que le retumba en las orejas, ¿sí? De que ya va a empezar ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de gente que ya va avanzando, amén. Cuando uno empieza, pues a lo mejor no la vivimos quejándonos, ¿verdad? Sí, pero tenemos que aprender, no nos podemos quedar ahí, ¿sí? Entonces, Abraham no era así. ¿Qué hubiera? Bueno, eso viene después, ahorita después me adelanto. Bueno, entonces, ¿qué hace Abraham? Alza sus ojos, ¿sí? Y cuando alza sus ojos, se le presentó Dios. Salmo 73, lo mismo, ¿verdad? El salmista Asaf baja los ojos y empieza a decir así: por poco me deslizo cuando empecé a ver la prosperidad de los impíos. ¿No le ha pasado? Si quiere, conteste en su mente, que no se le dé vergüenza, pero a mí sí, ¿verdad? Te pasa por la mente ¿por qué me va tan mal? ¿Sí? O empieza a pensar: ¿por qué tantos años, Señor? ¿Sí? ¿Y por qué tanto azote? Amén.
porque es una tras otra y una tras otra y una tras otra. ¿Sabe qué está pasando? Empiezan a bajar la mirada, y cuando uno la empieza a bajar no le haya propósito. Cuando la mirada está arriba, hasta le haya sentido. Ah, no, pues esto es para esto, ¿verdad? Entonces, no, pues qué bueno que me está pasando. ¿Cuántos dicen eso? Pues nadie, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo normal allá, ¿sí? Entonces, no, pues qué bueno. ¿Y por qué hasta ahorita? ¿Desde cuándo me hubiera pasado eso? ¿Sí? Así deberíamos de pensar, ¿verdad? Pero ya es conforme vamos creciendo. Acuérdense de un Pablo, ¿sí? Pablo decía: vengan las tribulaciones, ¿verdad? Porque esto me añade un peso mayor de gloria. Santiago decía: este es el tiempo más feliz de nuestras vidas. El apóstol Pedro decía: esto es una prueba momentánea, o sea, estos son segundos, ¿sí? Así pensaban ellos, porque estaban muy curtidos. Amén. Fue gente que murió por el evangelio. Pablo le cortó en la cabeza y él decía: ya estoy listo para ser sacrificado, me espera la corona de gloria. ¿Sí? Él no dijo: ¿por qué, Señor, si te he servido tanto? ¿Sí? Me van a cortar la cabeza. ¿Sí se da cuenta? O sea, él estaba feliz porque ya se iba. Él se dio sus vueltas al cielo, mi hermano. Dios se lo llevaba, y de vez en cuando. ¿Sí? La Biblia menciona una, ¿verdad? Pero seguramente fueron más. ¿Sí? Y dice la escritura que subía al tercer cielo y escuchaba cosas, ¿sí? Que muy seguramente son cosas que él escribió, ¿sí? Y subía, veía, ¿sí? Hay una, no recuerdo exactamente dónde lo dice, pero Pablo dice: yo por mí ya me quedo allá. No son esas palabras, ¿verdad? Pero eso da a entender, ¿sí? Pero también veo que soy necesario para ustedes, decía Pablo. Pero si por mí fuera, yo estuviera allá. ¿Se imagina cuando se da sus vueltas allá? Yo creo que le decía a Dios: Señor, ya, aquí déjame. Y Dios le decía: no, es que allá haces falta, tienes que escribir más cartas y te va a seguir lloviendo, ¿sí? Vas a ir a otro calabozo, vas a ir a otro naufragio, te van a azotar todos de tu nación. Así es que adiós, mi hijo. Y ¡fum!, despertaba, ¿verdad? Sí, así es, mi hermano. Entonces, pero por él lo dice así: si por mí fuera, yo ya me quedo allá. Pero yo sé que para ustedes les soy necesario, ¿sí? Entonces, es gente que ya experimentó, ¿sí? Que ya caminó. Pues entonces podemos decir gente que está muy madura en el Señor. Pero bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer pues nuestra mente? Acuérdense pues de el salmista Asaf, ¿sí? Él empieza a ver su aflicción comparándola con la prosperidad de los que no conocían a Dios, ¿sí? Y entonces él empieza a quejarse y empieza a decir: de nada sirve que yo me guarde, ¿sí? De nada sirve que yo me esfuerce al ver la prosperidad de los impíos. O sea, no tiene sentido que yo me meta con Dios si de todos modos el que es de lo peor le va mejor que a mí. Todo se le da, ¿sí? Y uno que hay más o menos, ¿verdad?, trata de ser santo, ¿sí? Todo se nos voltea. ¿Qué pasa? Amén. Y él está bajando la vista, ¿sí? Y lo dice así, ¿verdad? En mi corazón sentía punzadas, dice, se llenó de amargura mi alma. O sea, eso es queja, ¿sí? Una persona que se está amargando es una persona que se la vive quejándose. Amén. Y él estaba así. Entonces ya dice la escritura, ¿verdad?, hasta que entré al santuario. O sea, por eso es bueno venir a la iglesia, ¿sí? Porque en el santuario nos hacen ver hacia arriba otra vez. Amén, con la palabra. Entonces ya dice ahí: hasta que entré al santuario, entendí el fin de ellos, ¿sí? Y ya empiezan más palabras, y al final de todo eso dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? O sea, se volteó para arriba, sino solamente a ti. Y fuera de ti no deseo nada en la tierra, ¿sí? ¿Por qué dijo eso? Pues, ¿a quién tengo yo en los cielos? Lo estaba viendo, ¿sí? ¿Se acuerda de Esteban? Sí, Esteban lo estaban matando a pedradas. Amén. Y él dice así la escritura, que miró hacia arriba. Él no vio las piedras, sí, él vio al Señor que estaba allá arriba. Y entonces dice que miró el cielo abierto. Y lo dice así: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre, sí. Unos dicen que Jesús se paró del trono cuando Esteban estaba muriendo, sí. Eso es un privilegio, que alcanzarlo, ¿sí? Provocar que Jesús nos reciba de pie. Amén.
Entonces, eso dicen algunos, ¿verdad? Que Jesús se levantó cuando Esteban estaba siendo apedreado. Pero lo que quiero que yo vea él no veía las pedradas, ¿sí? Él estaba viendo el cielo abierto, ¿sí? O sea, gracias por estas pedradas porque me están llevando hacia allá, ¿sí? Es otra mentalidad, amén. Entonces, poder forzar la mente hacia eso, pues eso va a costar, amén. Eso va a costar. Lo mismo pasó con Sara, ¿sí? Cuando Abraham, eso ya lo había dicho, ¿verdad? Abraham estaba viendo las estrellas, porque Dios sí le había dicho, estaba viendo el cielo. Y Sara le dice: ya viste que Jehová me hizo estéril. O sea, le baja los ojos de ahí y empieza a ver la esterilidad. Y por no ver lo que Dios le estaba diciendo que viera, ¿sí? Entonces dijo: bueno, vamos a solucionar esto. Y agarró un método humano, amén. Entonces, cuando uno baja la vista de Dios, ¿sí?, uno empieza a resolver, entre comillotas, las cosas en base a este mundo. Y esa supuesta solución que le dio Sara a Abraham, y que Abraham dijo: está bien, ¿sí?, pues hasta ahorita es un dolor de cabeza, amén. Es la descendencia de Ismael, los árabes, que le dan guerra a Israel hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces fue una muy mala decisión que se tomó por bajar la mirada de Dios. Entonces, por eso dice uno, ¿verdad? O normalmente cuando alguien pide un consejo, tu corazón tiene que estar en paz. No puedes tomar una decisión si el corazón está todo así, amén, resentido, depresivo, frustrado, porque es seguro que uno va a decidir mal, amén. Entonces es mejor: Señor, dale paz a mi alma, dime qué tengo que hacer, ¿sí? Y entonces Dios nos va a dar una convicción, o algo nos lo va a hacer entender. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, ¿cómo se ve alguien que está madurando? Su mente la mantiene allá, ¿sí? ¿Cómo se ve que alguien no tiene los ojos arriba? Su queja, ¿sí? Y se puede hasta ir amargando, amén. Porque de verdad, ¿sí?, el camino del Señor no son miel entre hojuelas. No siempre es así. Las pruebas o las dificultades no son eternas. Eso lo he mencionado mucho cuando hablé del desierto, ¿verdad? Esto no es eterno, ¿sí? Pero en un principio no todo se da inmediato, en ninguna etapa, ¿sí? No siempre es así. Otra vez, ¿verdad? No hay un molde, ¿sí? Dios no tiene un molde como que a todos los trata igual. No, hay gente a la que, por ejemplo, hay gente que viene a Cristo por puro sufrimiento. Hay gente que no, ¿sí? Simplemente vino una convicción y dijo: pues yo quiero seguir a Dios, y se acabó. Y no vino por sufrimiento, no vino porque la droga, porque toqué fondo, porque ya no quiero vivir, ¿sí? Simplemente dijo: yo quiero seguir al Señor, ¿verdad? Y eso lo trajo Dios, es una convicción que Él trae. Y a otros los trae diferente, ¿sí? Lo mismo es en las pruebas, amén. Dios lo puede azotar a alguien y a darle y darle, ¿sí? A otro lo va brincando más rápido, ¿sí? Y no es porque Dios tenga gente preferida. Lo que pasa es que los llamados, ¿sí?, dependiendo del llamado es el proceso, la condición del corazón. Si hay gente que es más, pues lo voy a decir así, más terca, ¿sí?, más tiene que tratar Dios, amén. Y hay gente que con 2, 3 frases entiende y lo hace, se acabó, amén. O sea, no se necesita padecer 40 años, no debería ser así cuando hay enseñanza, ¿verdad? Bueno, entonces es una batalla forzar la mente, hay que darla, ¿sí? Porque si no lo hacemos, no vamos a poder ver al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es ver al Señor? Es tener una revelación de quién es Dios, ¿sí? Cuando él alzó los ojos, vio al Señor, amén. Y siempre que alguien tiene una revelación no me refiero a una visión, es como cuando venimos a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué venimos a Cristo? Porque hay una revelación del sacrificio de Jesús. Mientras no hay una revelación, o sea, algo que impacta nuestro corazón y nuestra mente, no hay un verdadero arrepentimiento, hay religión, ¿sí? Cuando a alguien no se le revela a Dios, ¿sí? Esto es pesado, es cansado, es decir, esta es otra religión, ¿sí? Pero cuando Dios se revela a nuestras vidas,
hay una convicción de pecado. Sí, hay aquí, yo ofendí al Señor, me arrepiento. Y créame que hay gente que pasa años en el evangelio y no le ha caído esa revelación y piensa que se va a salvar. No, no se va a salvar. Sí, porque sentarse en una silla de una iglesia no nos salva. Solo nos salva el arrepentimiento y la obediencia a su palabra. Sí, eso es lo que salva a una persona. Amén. ¿Está claro? Entonces, cuando entremos allá, nos vamos a dar muchas sorpresas. ¿Sí? A lo mejor ministros que uno los ve como lo máximo, no van a entrar. ¿Sí? Puede pasar. Amén. Entonces, por eso, vámonos a lo seguro, ¿verdad? La palabra. ¿Sí? Hay que hacer lo que dice aquí y se acabó. ¿Sí? Bueno, entonces alzar los ojos. ¿Qué trae eso de alzar los ojos al Señor? Pues nos trae más revelación de quién es Dios. Amén. Nos hace entender más, una dimensión más profunda de cómo es el carácter de Dios. Sí, por eso dice aquí que alzó sus ojos y los vio. ¿Qué hizo Esteban? Alzó sus ojos y vio al Señor. ¿Qué dice el Salmo 73? Sí, que alzó sus ojos y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? O sea, lo está viendo. Está claro, mis hermanos. Entonces, mientras la mirada esté abajo, tengo una revelación muy limitada de Dios. ¿Sí? Y si yo no avanzo en ese entendimiento de quién es Dios, ¿sí?, nunca voy a tener el corazón para servirle. ¿Sí? Porque cuando Dios se revela a una persona, la primera reacción, revelación de veras, ¿sí?, la primera reacción que va a tener es: ¿qué quieres que yo haga? Entonces usted ve aquí, por eso decimos, ¿va?, hay un cristianismo a veces muy ligero, ¿sí?, donde no hay un encuentro profundo con Dios. No tienen una actitud de yo me doy a ti, ¿sí? Porque no pueden, simplemente no han entendido. Toda su mentalidad es dame, ¿sí? Entonces, por eso aquí entramos a la otra característica, que hasta ahí vamos a llegar. Entonces, la tercera: primera, firmeza; segunda, peregrino, ¿sí?, que viene de paso; tercera, tiene la mente en las cosas de arriba, ¿sí? Y la cuarta, dice: alzó sus ojos, y versículo 2, ahí en Génesis, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, ¿sí?, que estaban junto a él. Entre esos 3 estaba Dios, ¿sí? Bueno, uno de ellos era Dios, más bien. Y cuando los vio, fíjese, salió esto me impresiona mucho, yo espero y lo podamos entender muy bien. Salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. Esa palabra postrarse es adorar, ¿sí? Y aquí hay otro punto, ¿verdad? Una persona que está madurando es un adorador, ¿sí? Y adorar no es nada más cantar canciones lentas o estar llorando en toda la alabanza. No estoy diciendo que esté mal y ya diga: no, ya no voy a llorar, ¿sí? Usted puede llorar si quiere, ¿verdad? Danzar si quiere, hincarse, no hay problema. Pero esa es solo una manifestación, ¿verdad?, que está bien, porque la Biblia dice que hay que frutos de labios tienen que salir de nuestra boca, que confiesan su nombre. Eso también es alabanza, ¿sí? No, eso no es pecado. Pero todo lo que es adoración, ¿sabes?, parte de la adoración, o en esencia adorar a Dios, es sacrificio, ¿sí? Es sacrificio. Amén. Entonces, si algo tenía Abraham, era que sabía mucho lo que era sacrificar. Usted lo ve en todo lo que hemos hablado, ¿sí? Usted puede ver que siempre había altares, siempre, ¿sí? Siempre este hombre, en todo lugar donde estaba, ofrecía. Entonces, Abraham, no sé si aquí es ya donde él ya tenía sus 99 años, no recuerdo, donde creo que sí, le dan la promesa del nacimiento de Isaac. Bueno, ya la tenía, pero le dan el nombre, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que Abraham tenía necesidad, ¿sí? En este caso, ¿verdad? O en este sentido, él quería un hijo, amén. Pero se da cuenta que cuando ve al Señor, bueno, lo que hace es no pedir, sino adorar, ¿sí? Y cuando él se postra ante Dios,
nunca pide: Señor, qué bueno que llegaste, porque fíjese que tengo esta deuda, tengo este problema, tengo esto, la listota, ¿no? Lo que él empieza a decir es: yo te quiero servir, no te vayas, le dice, ¿verdad? Porque para eso pasaste. O sea, no es para solucionarme los problemas, por eso llegaste, sino le dice: tú pasaste para que yo te sirviera, ¿sí? Pero bueno, el punto que estamos viendo es adorar. Entonces, adorar en la Biblia es un concepto muy distinto, ¿sí?, al que a veces nosotros tenemos. Esto pues ya se ha dicho, ¿verdad? Y lo menciona en este mismo libro de Génesis. La primera vez que la palabra de Dios menciona así literalmente adorar fue cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Dice ahí la escritura, ¿verdad? Dios le dice a Abraham: quiero que me lleves a tu hijo, tu único, el que amas. O sea, le está remarcando: este es lo mejor para ti. Fíjese bien, mi hermano, porque esto aquí patinamos muchos, ¿sí? Porque esto es progresivo. Toda la vida de Abraham, sacrificio, 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 adoración, ¿sí? Desde lo mínimo, sal de tu tierra, de tu parentela, hasta el último sacrificio. El último sacrificio fue: entregó a Isaac. En Isaac estaba todo el deseo de Abraham. Isaac era el sueño de Abraham, ¿sí? Isaac era la promesa cumplida en Abraham, ¿sí? Isaac era lo que dice ahí: tu único, y al que amas. Puede uno decir, ¿verdad? Al único que amas, ¿sí? Esto es todo para ti. Y entonces Dios le dice: entrégamelo. ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que son todo para nosotros? ¿Cuántas actitudes, cuántos pecados, cuántos sentimientos, cuántas personas, ¿sí?, cuántos hábitos que para nosotros es demasiado, ¿sí?, sentimientos, etcétera, ¿verdad?, tanto buenos como malos, ¿sí? Y que Dios un día pueda decir: quiero que me entregues eso, lo único que amas. Fíjense lo que está diciendo, probablemente, ¿verdad?, si es así como lo estamos tratando de explicar, pues lo que está diciendo es: ya lo amas a Él más que a mí, ¿sí? Y entiéndame esto, ¿verdad? Y lo tenemos que entender todos. Dios nos rescató para ser Él en nosotros todo, ¿sí? Dios no quiere ocupar una parte de nuestra vida, ni ser parte de nuestra vida. Dios quiere ser nuestra vida, ¿sí? Pero para poder entender eso hay que mirar hacia arriba, amén, y poder verlo. Entonces, cuando uno lo ve, o se le va revelando más Dios, o sea, va teniendo más encuentros con Él, sí, que esto no acaba cuando acepté a Cristo. Eso fue solo el principio. Hay que ir creciendo en eso, ¿sí? Cuando Él se nos va mostrando más, como le decía, la reacción o una de ellas va a ser adorar. ¿Y qué es eso? Es sacrificar, ¿sí? Los discípulos en Mateo 28, dice la Biblia que subieron a un monte donde Jesús les mandó. Y dice ahí, ¿verdad? Cuando le vieron, dice, le adoraron, ¿verdad? Nadie puede adorar a Dios correctamente si no tiene una revelación de quién es Dios, ¿sí? Aquí los de la alabanza se pueden gastar la vida y levante las manos y hable y diga y declárelo y levántelas y bájelas y brinque y siéntese y párese, hínquese, levántese, ¿verdad? Diga algo, ¿sí? Bueno, no hay esa reacción en muchos casos, ¿verdad? A veces somos medio chiviados, ¿sí? Pero en muchos casos es que no me ha caído esa revelación, ¿sí? Para mí sí es el Salvador, pero hasta ahí, ¿sí? Pero cuando alguien está creciendo, ¿sí?, todo el caminar que ya hablamos, esa persona se empieza a ofrecer, ¿sí? Y ofrecer el canto, que aunque a veces es pesado o difícil por la situación, es la parte fácil. La parte difícil es allá afuera, ¿sí? Porque no es nada más ofrecer cantos, ¿sí? Hay que ofrecer actitudes, hay que ofrecer sentimientos, ¿sí? Hay que ofrecer deseos, hay que ofrecer sueños, hay que ofrecer anhelos, ¿sí? Y va a llegar un momento, si alguien quiere madurar, ¿sí?, si alguien quiere madurar, que Dios va a decir: entrégamelo. Y nos va a patinar, ¿sí? Y vamos a decir: Señor, pero es Isaac, es lo que más amo, ¿sí? Es lo que siempre soñé, es lo que más quiero, es la razón por la que te he seguido. Fíjese qué tremendo, ¿verdad?
pues Dios va a decir, pues eso quiero que me lo entregue y que lo mates, que me lo entregues a mí en ofrenda. No dice la Biblia, ¿verdad? Si Abraham discutió, renegó, no dice nada, ¿sí? Lo más probable, a lo mejor lo pensó, amén, pero ese hombre está muy curtido, ¿sí? Entonces cuando Dios le dice eso, él entendió inmediatamente, ya sé lo que quieres que te adore, ¿sí? Entonces dice así, que al día siguiente, muy de mañana, o sea, no fue de que a lo mejor no fue Dios, ¿verdad? Deja, voy con otro, cara, que me confirme, ¿sí? Y no, este me está diciendo, no, necesito 2 o 3 testigos, dice la Biblia, y ahí vas con otro, hasta que alguien nos dice no era de Dios, ¿verdad? Pues resulta que sí era de Dios. Este no buscó eso, ¿sí? Porque él ya estaba convencido, eso quiere Dios que haga. Se levanta bien temprano el hombre, ¿verdad? 99 años, no más, ya había nacido Isaac, ¿verdad? Ya tenía como 12 o 15 años Isaac, fíjese nada más, y era un ancianito. Vámonos a Moriah, ¿sí? Y llegan a un monte y Dios les dice, ahí me lo vas a entregar. Y se dice que fue donde muere el Señor, ¿verdad? No sé si también el templo de Salomón, hay muchas cosas que no recuerdo exactamente, para no echarle mentiras. Pero bueno, entrega a Isaac, o va hacia aquel lugar y le dice a los siervos, ¿verdad? Porque traía a sus sirvientes y traía unos asnos ahí. Y les dice, aquí quédense ustedes, ¿sí? Vamos a subir el muchacho y yo. Subiremos, adoraremos, y aparece por primera vez esa palabra, ¿sí? Y regresaremos. Entonces ese hombre era extraordinario, conocía a Dios perfectamente. Entonces él sabía, y me emociona demasiado la mentalidad de Abraham, porque Hebreos lo explica, ya se lo he dicho muchas veces, por lo mismo, porque me emociona, ¿sí? Entonces Abraham va subiendo, y Hebreos dice que en su mente Abraham decía, fíjese lo que es no bajar la vista, muy maduro este hombre. Si no bajo y, ¿por qué Dios? ¿Verdad? Si primero me prometes, apenas estoy saliendo de las broncas y ya me las estás pidiendo, ¿sí? Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Su pensamiento era, porque seguía viendo arriba, qué hermoso hombrezote, ¿verdad? Esos son hombres, ¿sí? Hombres de Dios. Entonces él mira hacia arriba y dice, en Hebreos lo dice, seguramente me lo va a resucitar. Y lo dice ahí, de seguro me lo va a levantar de las cenizas. O sea, Abraham decía, le voy a cortar el cuello y lo voy a quemar. Fíjese el sanguinario, diríamos ahorita, ¿no? Sí, lo voy a quemar hasta que quede hecho ceniza. Y yo sé que de ahí me lo va a poder levantar. O sea, él no estaba pensando, a ver si Dios, ¿verdad?, me la cambia ya estando arriba, ¿sí? No, él ya estaba determinado, lo voy a matar, le voy a cortar el cuello a este muchacho y luego lo quemo, porque él me está diciendo que le dé un holocausto. Y el holocausto es eso, ofrenda del todo quemada, ¿sí? O sea, él no le iba a dar medio holocausto, le va a quemar un dedo nada más, a ver si Dios se detiene. Si no, lo voy a matar y lo voy a quemar todo, ¿sí? Y él decía en su mente, de seguro Dios me lo va a resucitar del polvo. Vean la fe de ese hombre, ¿sí? Pues si resucitar un muerto que está entero, ¿verdad?, uno lo duda. Imagínense cenizas. Bueno, él decía que sí podía. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que literalmente así lo recibió. O sea, mientras él subía, ya lo iba matando aquí, ¿sí? Y entonces Dios dijo, ya, me entregó el sacrificio. Y cuando ya sube, lo amarra. Y pues nosotros sabemos que Isaac no estaba niño, Isaac ya era adolescente. Isaac se podía zafar, ¿verdad?, y decía, el viejo loco, ahí nos vemos, ¿verdad? No, él también se dejó amarrar. ¿Sabe por qué? Porque la influencia del papá era demasiada, ¿sí? Esa es otra característica que después la vemos, ¿sí? Entonces llega ahí, los acuesta y a la muerte, ¿verdad?, agarra el cuchillo y le iba a cortar el cuello, y el ángel le agarra la mano y le dice, no, si no le hagas nada al muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. O sea, lo que está diciendo es, todo lo que te pida, nada me lo vas a negar. Y usted lee la Biblia, nunca más se vuelve a levantar otro altar, jamás, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque en ese altar dio todo lo que le quedaba, ¿sí? Eso es adoración. Está muy tremendo, ¿verdad? Eso es adorar, mi hermano. Pero si un sentimiento, no, pues no. Eso es decir, no, esta ofrenda está muy viva, ¿sí?
si un deseo, mi hermano, nos cuesta tanto, si una actitud, ¿sí? Si un perdón, ¿sí? Si un hábito, ¿sí? Que Dios está diciendo, dámelo, ¿sí? Si un sentimiento, imagínense algo físico, va a estar imposible, amén. Entonces, lo mismo, también lo hemos hablado, ¿verdad? Y ya con esto voy terminando. La mujer que derramó el perfume delante del Señor, que ese es un excelente ejemplo de adoración. Usted sabe bien la historia, ¿verdad? Una mujer que menciona los evangelios, María, ¿sí? Que dice que Jesús llega a su casa con sus hermanas, y esta mujer, pues Marta lo empieza a atender al Señor, Lázaro empieza a hablar con él, y de pronto aparece María, ¿sí? Que también lo menciona en otros paralelos, ¿verdad? Donde dice que era la casa de unos fariseos. Esa está más tremendo, porque ella sabía que todos los ojos de todos iban a estar en ella, le valió. Entonces, pero en el caso de María, ¿sí? Llega el Señor, se sienta ahí, y el Señor dice en la Biblia que cuando María lo ve, le echa el perfume en sus pies, ¿sí? El perfume de alabastro, creo que lo menciona así. Pues ya empieza a analizar todo eso, y es algo que es que se enseña mucho en las iglesias, ¿verdad? Porque está bien. Donde ya se dice que el precio de ese perfume, creo que ahí lo menciona también, era el precio del salario de un año, ¿sí? Entonces imagínense trabajar todo un año para comprarse un perfume. Hay mujeres que sí lo hacen, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues ya cada quien, ¿sí? En abonos dicen, ¿verdad? Sí, pero lo normal es que así era allá, ¿verdad? Allá guardaban un perfume, ¿sí? Lo compraba el papá, se aventaba un año de trabajo para guardar ese perfume, nardo puro dice ahí, ¿sí? Y se lo entregaba a su hija. Se dice, esa es la historia, ¿verdad? Que cuando la hija se iba a casar, ella se bañaba ese perfume para tener su noche de bodas con su esposo. Era la tradición, ¿sí? O si no, se lo echaban cuando ella ya moría. Por eso Jesús dice ahí, ella me está preparando para mi sepultura, porque se derramaba ese perfume si es que no se casaba. Pero bueno, el punto es que ese perfume era el sacrificio de un año de trabajo, el esfuerzo de un año. En ese perfume están los sueños de la muchacha: casarse, tener familia, ¿sí? Pues obviamente va a encontrar al príncipe azul. Ya después se convierte en sapo, dicen, ¿verdad? Pero no, en un principio es príncipe azul, ¿sí? Entonces ella cuando veía el perfume era el príncipe azul, la noche de bodas, mi anhelo, mi sueño, el trabajo de mi papá. O sea, eso representaba ese perfume, o sea, representaba demasiado, ¿sí? Cuando ella ve a Jesús, ¿sabe qué está haciendo esta mujer? Todo esto que representa esto, eres tú. Tú eres mi príncipe azul, tú eres mi noche de bodas, ¿sí? Tú eres todo el esfuerzo de mis padres, ¿sí? Tú eres todo lo que he caminado, tú eres todo. Entonces cuando ella lo ve, no duda, ¿sí? Y derrama el perfume. Se entregó esfuerzo, entregó sueños, entregó anhelo, ¿sí? Entregó caminar, entregó pasión, entregó todo, ¿sí? Eso es adoración. Entonces la adoración se resume así: es sacrificio. Nunca la adoración es nada más expresiones con la boca y con las manos. Es sacrificio de adentro, mi hermano, ¿sí? Entonces el ejemplo más grande de holocausto o de adoración fue la que hizo Jesús, ¿sí? Jesús entregó absolutamente todo en la cruz. Todo su caminar era un incienso perfecto, pero en la cruz fue el holocausto perfecto, la ofrenda del todo quemado. Nunca pecó. Todo lo que el Padre dijo lo hizo, ¿sí? Le entregó hasta la última gota de sangre. Pues usted sabe que salió agua del costado, ¿verdad? Porque su cuerpo ya estaba deshidratado, no tenía agua, no tenía sangre ya. Toda la sangre la saltó por su cuerpo, ¿sí? O sea, la Biblia dice así, ¿verdad? Que la vida está en la sangre. Lo que está diciendo ahí es: entregó toda su vida. Eso es adorar. Por eso hay un salmo, que es el Salmo 45, donde el Padre está exaltando a Jesús. Rebosa mi corazón, palabra buena es el salmo. Dirijo al rey, es Dios el Padre cantándole a Cristo, sí, porque lo está recibiendo. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Empieza a decir: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, ¿sí?
y se empieza a expresar de Jesús como el más grande. Amén. ¿Por qué lo está haciendo el Padre? Porque nadie le ha dado una ofrenda como esa, ¿sí? Una adoración tan perfecta, solo el Señor se la da. Entonces, si a nosotros nos cuesta un sentimiento, que Dios está diciendo, ya entrégame eso, ya deja de odiar, ¿sí? Ya entrégame ese rencor, ya entrégame esa depresión, ya entrégame esa frustración, y ahí póngale el nombre que usted traiga ahorita, ¿sí? Entrégamelo. Y si uno se resiste a eso, uno no está madurando, así de simple. Amén. No estoy diciendo que va a ser fácil, por eso es sacrificio, va a costar, ¿sí? Pero tienen hoy que ir con la mentalidad de todo esto que está aquí, eres tú, o sea, tú eres más grande que esto, ¿sí? Y cuando alguien se encuentra con Dios, entiende que nació para Él. Es que necesitamos que Dios se nos revele más, ¿verdad? Porque a medida que lo vamos viendo, ¿sí? O entendiendo, cuesta menos sacrificar. Amén. Por eso la Biblia dice así: toda la ley o los mandamientos y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo. ¿Qué es amar a Dios con todo? Es un holocausto, una ofrenda del todo quemada. Eso es adoración. Entonces, la adoración en ese sentido correcto, ¿sí? Es cumplir la ley. Amén. Entonces, cuando alguien logra ver a Dios en esa grandeza, no le cuesta sacrificar. Por eso usted ve a un Abraham que al menos la Biblia no dice que renegó cuando le pidieron a Isaac. Con toda seguridad le dolió, era su hijo, era su sueño, ¿sí? Era por lo que aguantó 25 años de desierto y de caminar. Era lo que él quería ver, ¿sí? Pero cuando se lo piden, lo entrega. Amén. Porque él tenía por encima de Isaac a Dios. También por eso quiso ser un peregrino, porque por encima de la tierra que le entregaron, aspiraba al cielo. Entonces, ese hombre así adoró. Amén. Una persona que está creciendo, no le cuesta, bueno, está desarrollando una vida de adoración, ¿sí? No le cuesta tanto el sacrificar. Por eso, mis hermanos, estas cosas no se pueden imponer, ¿sí? Cuando a alguien le cuesta mucho hacer algo que está en la palabra, que es normal porque está ahí, ¿sí? Uno puede entender, nunca va a poder dar más, ¿sí? No va a poder dar más. Amén. Y no va a poder dar más porque a medida que crece, la demanda crece también, ¿sí? Esa persona se va a mantener ahí. Y lo único que puede hacer el pastorado, el liderazgo, es: se lo voy a respetar, ¿sí? Nada más que su mente nunca va a crecer, ¿sí? Su corazón nunca va a entender la grandeza del Dios que tiene. Va a estar limitado en entendimiento, y por eso nunca va a saber ofrecer. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Van 4 pues, ¿verdad? Ya mero, ¿sí? Firmeza, peregrino, pone la vista o la mente en las cosas de arriba, y es un adorador. Eso es alguien que está creciendo, ¿sí? Después vemos las demás. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración en base a esto, y vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero darte todo, Señor, todo lo que soy, y si no lo he dado, ayúdame a darlo, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las cosas, Señor, que tú nos enseñas a través de ellas, Señor. Danos la gracia de poder verte como te vio María, Señor, que pudo ver su sueño más alto. No vio al maestro, no vio, Señor, solamente al Mesías. Vio a su primer amor, Señor. Vio su sueño más anhelado en su corazón. Vio que ese era el esfuerzo de su padre, que ese era digno de todo el esfuerzo de su padre. Todo lo que se guardó, Señor, encontró a uno que él era el único digno de recibir los años de trabajo de su padre, los años que ella se guardó,
los años que soñó con verlo, Señor. Y cuando vio a Jesús, puedo decir: este es mi sueño más alto, Él. Este es mi anhelo más profundo. Este es por el que yo estaba orando. Este es mi anhelo, este es mi pasión. Este merece o es digno de que todo el esfuerzo en mis padres pueda derramarlo delante de Él. Y esa mujer adoró, Señor. Y cuando hay verdaderos adoradores, siempre vamos a ser de influencia, Señor. Bendito Dios. Aquellos que no adoran no pueden influenciar. Por eso mencionaba de Isaac, Señor. Abraham era un adorador. Toda su vida, desde que el Señor lo alcanzó, ofrecía sacrificios, toda su vida. Y su hijo pudo decir: Padre, traemos la leña, traemos el fuego, tenemos el altar, pero ¿dónde está el holocausto? Porque ese niño sabía, ese jovencito sabía lo que era adorar, porque tenía un padre adorador. Señor, ¿cuántos quisiéramos influenciar nuestras casas? ¿Cuántos quisiéramos provocar que nuestras familias vinieran a Cristo? Pues esta es una clave. Tenemos que crecer como adoradores, porque dice la escritura de esa mujer también que derramó el perfume. Toda la casa se llenó del olor de ese perfume. Es una influencia que provoca a alguien que sabe adorar. Señor, bendito Dios. Lo mismo hizo el Cana, Señor, que tantas veces se han explicado. Ese hombre todos los años subía y adoraba a Jehová, Señor, y provocaba que sus mujeres, sus hijos también fueran adoradores. Y él dio a luz un sacerdote, Señor, un profeta, un adorador que ofrecía holocaustos a Dios, que todo lo que ese profeta decía, Samuel, todo se cumplía, Señor. Ese es el calibre de hijos que producen los verdaderos adoradores, Padre. Señor, danos la gracia, Señor, de madurar, dejar de pensar, Señor, en nosotros mismos. Haznos crecer. Ayúdanos a que nuestros ojos estén en ti, para que no nos cueste ofrecer o sacrificar. Ni siquiera vamos a esperar que Dios nos demande, Señor. Bendito Dios. Porque a esa mujer Jesús nunca le dijo: derrama el perfume sobre mí. No. A Abraham nunca se le dijo: mata el carnero que está atado en el zarzal o entre las zarzas. Él sabía que era para eso, Señor. Porque alguien que te conoce, que te ha visto, no le cuesta ofrecer, Señor. Yo bendigo esta iglesia y bendigo a mis hermanos, Señor, y ruego que nos hagas crecer, Señor. Haznos madurar. Ayúdanos a que nuestros ojos no se bajen, Señor. Que no culpemos o no la pasemos culpando a otros, Señor, o culpando las circunstancias, Señor. Bendito Dios, haznos entender, Padre. Bendito Dios, que tú lo que quieres es ver nuestra reacción. Y si nuestra reacción es en base a tu palabra, estamos siendo probados y aprobados. Si nuestro corazón se mantiene en la queja, puedo decir: estamos reprobando. Pero hoy venimos delante de ti. Danos entendimiento. Ten misericordia a nosotros, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que nuestros ojos te puedan ver, para que no veamos o tengamos información, sino que podamos decir: Dios se me reveló, Dios se me mostró. Ahora sé que esto no es una religión. Esta es la vida, esta es la verdad, Señor. Por eso venimos delante de ti, bendito Dios. Y te pedimos que por amor a tu nombre, Señor, ayúdanos a que nuestros ojos se alcen a ti. Y perdónanos si los hemos bajado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Queremos mirar hacia arriba, Señor. Bendito Dios, porque podemos ser gente constante en las cosas de Dios, pero quejándonos. Eso hacía Habacuc. Y él mismo dijo: en él esperaré para expresarle lo tocante a mi queja, para que él me diga. Está hablando de un hombre de oración, pero su oración eran quejas. Lo mismo, Señor, Asaf. Asaf no era cualquier persona. Él era un adorador, él era un cantor, él era un siervo de Dios en el templo. Podemos decir, era un ministro.
pero su mirada estaba abajo. Él no conocía a Dios tan profundamente como él pensaba. Su lenguaje fue de queja. Lo mismo un Job, Señor, que el estándar moral que él tenía en base a los hombres era muy alto, pero ignoraba cómo era Dios, hasta que lo vio, Señor. Y cuando vio al Señor, él pudo decir: me arrepiento hasta el polvo, Señor. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven, Señor, y me arrepiento hasta el polvo. Señor, lo mismo le pasó a un Saulo de Tarso, Señor, su arrogancia religiosa, Señor, hasta que se encontró con Dios y dejó de ser un Saulo, uno grande entre los hombres, y se hizo pequeño delante de ti, Señor. Y cuando te vio, dice la Escritura que te dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Un Isaías, Padre, siendo ya un profeta, un siervo de Dios glorioso, Señor, que desde el capítulo 1 ya estaba profetizando, pero un día se encontró contigo en el capítulo 6, después de ser ya un siervo, de ya tener muchas revelaciones, Padre. Se encuentra con Dios y ve a Dios en una dimensión que no había visto. Y lo primero que dice: heme aquí, envíame a mí. Porque alguien que Dios no se le revela no sabe ofrecerse. Por eso te pedimos, Señor, revélate a nuestras vidas, porque mientras no te nos reveles, las demandas van a ser mucha carga. Mientras no te nos reveles, Padre, siempre nuestro lenguaje va a ser de queja y dame. Pero el día que te muestres más profundamente a nuestras vidas, nuestro lenguaje va a ser: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Nuestro corazón va a ser: no te vayas de aquí, como le dijo a Abraham, quédate, porque a eso has venido, a que yo te sirva. Nuestro corazón va a ser como el de Isaías: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy para servirte. En el nombre de Jesús, Padre, llévanos a crecer así, Señor, para que nuestras vidas puedan adorarte, Señor, para que nuestras vidas puedan decir: esta es la razón de mi existencia, y derramar el mejor perfume, Señor. Y todo lo que se haga en lo natural sea solamente, Señor, una reacción de un corazón que sabe adorarte a ti, Señor. Yo bendigo esta casa, Señor, y a cada uno de mis hermanos, y ruego, mi Dios, que nos des entendimiento y crecimiento en todas estas cosas. Revélatenos más, Señor. Revélatenos más, Padre. Haznos alzar nuestros ojos a ti. Perdónanos si hemos bajado la mirada, más si ya tenemos tiempo en tus caminos, y más aún si somos gente que te está sirviendo. Ayúdanos, Señor. Le pasó a Habacuc, le pasó a Asaf, Señor, siervos de Dios, le pasó a Abraham. Bendito Dios, Señor, nos puede pasar a todos, pero nos humillamos delante de ti. Le pasó a un Elías que acababa de ver la gloria de Dios, tembló ante las voces de una mujer, Señor, porque bajó los ojos. Pero venimos delante de ti. Tengas misericordia y hagas que nuestra vista se alce al cielo y podamos decir: Señor, no deseo nada fuera de ti en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, toda la gloria, Señor, toda la alabanza y el reconocimiento te sean dadas a ti por todos los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. De un aplauso al Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.